En los textos sagrados de la Biblia, en los libros de Daniel, Isaías, Jeremías y también Ezequiel, se mencionan a los pueblos que residían en el área correspondiente a la actual Irán, no solo dentro de las fronteras del país, sino también en los territorios circundantes. Estos pueblos, o quizás estos dos pueblos, o incluso simplemente los pueblos que habitan la región, son los descendientes de Madai, como se describe en Génesis 10. Pero, ¿quiénes eran exactamente estos pueblos? Eran los medopersas. Muchos pueden cuestionar la figura ancestral de los persas según la narrativa bíblica. Los antiguos judíos estaban bien familiarizados con el ancestro de los medopersas según las genealogías bíblicas. De hecho, incluso antes de la llegada de los persas a la región que ahora comprende Irán, una parte significativa del sur del país ya estaba habitada por varias tribus de ascendencia semítica. Originalmente, en la antigüedad, los pueblos iraníes o arios, como se les conocía, incluyendo a los medopersas, eran los verdaderos habitantes de esta región. Sin embargo, antes de ellos, o al menos contemporáneamente con ellos, vivía un pueblo más antiguo conocido por los historiadores, tanto en la Biblia como los elamitas. Los elamitas son reconocidos en la narrativa bíblica como descendientes de uno de los hijos más notables de Sem, uno de los padres de los pueblos semíticos, siendo Elam ese hijo. Elam migró a la región que ahora comprende el territorio de Irán, donde el nombre antiguo de la tierra, Elam, persiste. En esta área, varias tribus elamitas se asentaron, consideradas semíticas por la tradición bíblica, aunque académicamente algunos discrepan porque el idioma no es estrictamente semítico, pareciéndose más al acadio o al arameo. Sin embargo, en la tradición bíblica, Elam se menciona como uno de los hijos de Sem en Génesis 10. Por lo tanto, se considera un pueblo semítico. Esta presencia semítica persiste hasta el día de hoy, reflejada en la genética de los iraníes contemporáneos, especialmente en la región sur de Irán. El mapa de la región muestra claramente el sur de Irán identificado como Elam, indicando que esta fue la tierra de los elamitas, los primeros habitantes de esa área que eventualmente se convertiría en el moderno Irán. En otras regiones, predominantemente 3 otros pueblos de origen similar habitaron, los medos mencionados en la Biblia como arios, considerados los verdaderos arios. Por lo tanto, los iraníes actuales son una mezcla de estos antiguos pueblos semíticos y arios, pero aún mantienen la herencia de las tribus arias. Pero, ¿quiénes eran exactamente estas tribus que dieron origen a los iraníes actuales? Es importante entender que el imperio medo-persa y los pueblos arios no eran simplemente un solo pueblo, sino más bien un grupo de pueblos con el mismo origen. Estos pueblos no solo habitaban Irán, sino también áreas que ahora comprenden Pakistán, Afganistán y otras regiones de Medio Oriente. Comparten una herencia genética y cultural de los antiguos pueblos de origen mediano conocidos como arios. Además de los medos, otros pueblos que habitan la región de Irán eran descendientes de arios o simplemente de los medos. El pueblo medo, descendientes de los antiguos arios, se considera uno de los pueblos jaféticos, descendientes de Madai, uno de los hijos de Jafet según los relatos bíblicos. Por lo tanto, estos pueblos se caracterizan por tener piel más clara y ojos más claros. La sociedad aria estaba fuertemente basada en una estructura de castas, con sacerdotes brahmanes ocupando la cima de la jerarquía social, seguidos por guerreros kshatriyas, comerciantes vaishyas y, por último, los trabajadores manuales shudras. Esta estructura de castas jugó un papel fundamental en la organización social y religiosa de los antiguos arios. Religiosamente, los antiguos arios eran politeístas, adorando una variedad de dioses y diosas paganos, muchos de los cuales están presentes en los textos védicos. El culto al fuego jugaba un papel central en sus prácticas religiosas, y los sacrificios rituales eran una parte importante de su adoración a los dioses. El idioma hablado por los antiguos arios se conoce como sánscrito védico, una forma arcaica de sánscrito. Este idioma es la base de los Vedas y otros textos religiosos y literarios de la antigua India. El sánscrito védico es uno de los idiomas indoiranios más antiguos documentados. El segundo pueblo, quizás el más reconocido y notable, son los persas. Este pueblo, también conocido como una tribu, o quizás solo una designación geográfica en Irán, ganó gran fama en la antigüedad. Los persas a menudo son llamados por los iraníes actuales, quienes prefieren esta designación sobre otros términos como iraníes. Además de los persas, también había otra tribu de pueblos iraníes, los medos, conocidos como partos. Estas tribus comprenden la región tanto en la antigüedad como en la actualidad. Los pueblos arios o medos hablaban diferentes idiomas,
todos relacionados y lingüísticamente similares entre sí. Estos idiomas arios o iraníes se clasifican dentro de la familia lingüística indoeuropea o jafética. Curiosamente, en el libro de Daniel, cuando aparece una mano misteriosa en el capítulo 5, se interpreta como la mano de Dios escribiendo un mensaje que solo el profeta Daniel podía leer e interpretar para los demás presentes en este mensaje. Se hace mención del pueblo persa y de los pueblos medopersas. El idioma predominante en Irán es el persa, también conocido como farsi. Este idioma es esencialmente el mismo que se utilizó en la escritura encontrada en el capítulo 5 del libro de Daniel. En este capítulo, el profeta Daniel tradujo la inscripción para el pueblo babilónico, que incluía expertos en lenguas antiguas, aunque ninguno de los expertos pudo descifrar el texto. Daniel proporcionó una traducción en arameo que decía Mene Mene Tekel Uparsin, lo que significa que el reino sería dividido y entregado a los medos y persas. Los iraníes modernos son una mezcla de varios grupos étnicos, incluyendo a los descendientes de Madai, hijo de Jafet, como se describe en algunas tradiciones antiguas, como el libro de los jubileos. Según esta tradición, Madai, padre de los medos y persas, descendiente de Jafet, se casó con una mujer de la línea de Sem. Según el libro de los jubileos, Sem tuvo muchas hijas e hijos, y una de esas hijas se casó con Madai, convirtiéndose en la madre de todos estos pueblos. Sea cierto o no, es seguro que los ismaelitas, que son semitas, se mezclaron ampliamente con los pueblos de origen medo-persa. Por lo tanto, en Irán es común encontrar personas con rasgos europeos, como ojos claros y piel clara. Por otro lado, también hay personas con características semíticas similares a las de otros pueblos de Oriente Medio, como iraquíes y saudíes. Los persas, a su vez, se consideran de origen iraní, descendientes de Madai y Jafet. Muchos de ellos tienen una apariencia similar a la de los europeos, y el idioma persa comparte algunas similitudes lingüísticas con los idiomas germánicos, como el inglés. Por ejemplo, la palabra inglesa mother en persa es madar, y father en inglés es similar a pedar en persa antiguo. Estas son solo algunas de las similitudes lingüísticas entre el persa y el inglés, que son ambos idiomas germánicos. También es posible observar la presencia de la palabra brother en persa, que tiene un notable parecido con su contraparte en inglés de origen germánico, demostrando una conexión lingüística indoeuropea. El término persa para brother, baradar, resuena intrigantemente con brother en inglés. Estas son solo algunas de las afinidades lingüísticas entre el persa y otros idiomas indoeuropeos, destacando especialmente el inglés, que es de origen germánico. Hay varias otras conexiones similares, aunque un enfoque exhaustivo requeriría más tiempo y espacio. Lingüísticamente, hay una relación clara, aunque históricamente los pueblos elamitas han ejercido influencia, resultando en una notable diversidad étnica, especialmente en el sur de Irán. Esta diversidad es evidente en las tribus iraníes, que representan una mezcla genética predominantemente de ascendencia jafética y medopersa, pero también con influencias semíticas de los elamitas.